Amigos, pues vamos a empezar nuestro estudio. Estamos estudiando Nehemías, estamos en el capítulo 7. Ya llevamos 3 domingos estudiando un versículo. Este es el cuarto domingo con el mismo versículo, pero otro tema. Lo que vamos a estudiar es sobre los levitas el día de hoy. Vamos a leer Nehemías capítulo 7 versículo 1. Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, vemos claramente que nuestro querido Nehemías había restaurado la ciudad, había levantado los muros y estaba trabajando en la organización interna. Es decir, que ya estaba colocando algunos en algunos puestos claves para poder proteger la ciudad, pero también que pueda crecer y ser edificada la ciudad. Entonces nos encontramos precisamente con Nehemías organizando la ciudad y pone primero a los porteros. Los porteros, ¿quiénes eran? Como ya lo estudiamos, eran los que estaban cuidando y estaban vigilando precisamente de los peligros externos, pero también estaban controlando la entrada y la salida de la gente en las puertas de los muros. También los cantores, el área de la adoración y de la alabanza, lo puso, y es muy importante. Esta fue la etapa donde también empezaron, y estudiamos el domingo pasado qué es la alabanza, ¿no? Exaltar a nuestro Dios en las buenas y en las malas. Y ahora nos toca el tema de los levitas, como lo estudiamos la vez pasada. Los levitas, voy a leer lo que tenemos aquí. Dice: descendientes de Leví. Leví era el hijo de Jacob, era uno de los hijos de Jacob, y precisamente los levitas se le llaman a los hijos, a los descendientes de Leví. Descendientes de Leví mediante sus 3 hijos, Gerson, Coat y Merari. A la tribu de Leví se le confió el cuidado y el servicio del tabernáculo y más tarde del templo. Como ya también lo habíamos visto, el tabernáculo era como una casa de campaña, que como el pueblo era nómada, es decir, que andaba de aquí para allá, andaba avanzando el pueblo de Israel, no había un templo físico todavía, era un tabernáculo que era como una casa de campaña gigante, donde ahí era donde servía como templo y era portátil, y ahí era donde los levitas estaban trabajando, estaban sirviendo. Posteriormente, ya cuando el rey Salomón construye el templo físico, ahí es cuando los levitas ya se establecen a estar trabajando precisamente en el templo, y se les concedió este privilegio por la posición que asumieron en relación a la apostasía de los israelitas en el Sinaí, en que todas las tribus se habían unido cuando Moisés descendió del monte e hizo un llamado a ponerse al lado correcto. Voluntariamente los levitas retornaron a su lealtad con Dios. Fue cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Ese famoso becerro de oro que empezaron a adorar. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiende a adorar lo que ve. Y entonces el pueblo de Israel, ya una vez que había sido libre y que estaba fuera de la esclavitud y estaba en el desierto, y Moisés va al monte Sinaí precisamente a recibir las tablas de la ley, a recibir la ley, el pueblo dice: no, ya Moisés ya se tardó, seguramente ya no va a regresar Moisés. Y le dicen a Aarón, que era hermano de Moisés, le dicen: ¿sabes qué? Tú levántanos un Dios que veamos. Entonces Aarón, siendo influenciado pero también con débil carácter, obedeció más al pueblo que a lo que era correcto, y entonces empezó a pedir el oro y joyas y todo eso se fundió, e hicieron un becerro de oro, y empezaron todos a hacer fiesta y a alabar a un becerro de oro. Y fue cuando regresa Moisés, se enoja y dice: ¿cómo puede ser posible? O sea, que hayan hecho esto. Y es cuando dice: los que estén de parte del Señor, vénganse de este lado. Y la descendencia de Leví fueron los levitas los que se pasaron de este lado, precisamente arrepintiéndose de eso y poniéndose del lado correcto. Y fue por eso que Dios dijo: ¿sabes qué? Ellos que por convicción decidieron honrarme, renunciar a lo que estaba mal y obedecer mis preceptos, entonces ¿sabes qué? Ellos son elegidos para que me sirvan. Entonces, a partir de ahí, toda la descendencia precisamente de Leví fueron los que estuvieron sirviendo al Señor. Ahora, sabemos que los levitas
De entre ellos estaba, por ejemplo, Moisés y Aarón, eran descendientes de Leví también. Ahora se dividen en algunas partes importantes. Los primeros eran los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, como se los pongo ahí en la presentación. Lo puedes ver en Deuteronomio 33, en Josué 21. Puedes ver claramente que Dios elige a Aarón y a su descendencia como sacerdotes. Entonces, dentro de los levitas, cuando hablamos de levitas, es los sacerdotes, y vamos a ver también todas las ramas que vienen después, pero entre ellos eran los sacerdotes, que eran exclusivamente los descendientes de Aarón, fueron elegidos como sacerdotes. Pero después también, no solo los descendientes de Aarón eran los sacerdotes, sino también los levitas. El resto de los levitas, que no eran descendientes de Aarón, eran los que servían en el templo y ayudaban a los sacerdotes. Eran digamos que los que estaban sirviendo en el templo, haciendo la talacha, you know what I mean. Entonces estaban trabajando en el templo, apoyando y sirviendo a los sacerdotes. Y esto lo podemos ver en Números capítulo 1, capítulo 3, en el capítulo 4, en primera de Samuel 6, en segunda de Samuel 15. Pues bueno, ahí se divide realmente la descendencia de Leví. En algunos eran sacerdotes, otros eran los que servían en el templo. Pero posteriormente, como lo vimos también ya, el rey David hace una división todavía, aún hace otra división. Los divide en 4 grupos. Eran los que ayudaban a los sacerdotes en sus tareas del santuario, los cantores y músicos, que ya lo estudiamos el domingo pasado. Los porteros también eran levitas, pero también los jueces y escribas. Los jueces eran, por decir de alguna manera, el gobierno interno de la ciudad, los que hacían que se cumpliera la ley de Dios. Esto está en Primera de Crónicas, en el capítulo 24 al 26. Puedes ver claramente que los levitas el rey David los divide en estos 4 grupos. Eran porteros, cantores en la música, eran jueces, escribas, eran los que servían en el templo, y también eran los sacerdotes. Todos ellos son descendientes de Leví. En el Nuevo Testamento se habla muy poco, fíjate, de los levitas. Sin embargo, sí se habla de los levitas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús pone un ejemplo de los levitas cuando habla del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que primero fue asaltado una persona y primero pasa un sacerdote, que era levita. O sea, todos los sacerdotes eran descendientes de Leví. Entonces pasa un sacerdote y no lo pela, no lo ayuda. Después dice nuestro Señor Jesús que viene un levita y tampoco lo ayuda, hasta que viene un samaritano. Que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran para ellos judíos de segunda o tercera clase. Es decir, se habían mezclado con otros pueblos, no eran pura sangre, ya sabes, ¿no? Entonces, es la parábola del buen samaritano. Nuestro Señor Jesús habla de los levitas también ahí. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de un levita, y que se hizo famoso precisamente por estar ayudando y viajando con el apóstol Pablo, y este es Bernabé. Bernabé fue levita precisamente, y es el que Hechos capítulo 4 nos narra también cómo él fue el que estuvo acompañando a Pablo en todos los viajes misioneros, y es un levita. Pero aquí el punto, si tú quieres investigar más sobre los levitas, hay mucha información sobre de dónde vienen, todos los versículos que hay. Pero lo que yo quiero esta mañana, familia preciosa, es aterrizarlo a nuestras vidas prácticas. Algo que es el corazón de los levitas es algo: estaban separados para Dios, se habían apartado de todo para servir a Dios. El corazón de un levita era que fue apartado de todo. ¿Para qué? Para que sirviera a Dios. Y es el punto que voy a hacer énfasis sobre los levitas. ¿Por qué? Porque el día de hoy, tú y yo tenemos que entender que cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, has sido sellado o has sido sellada con el Espíritu Santo, y has sido apartada y apartado para Él también. El día de hoy la gente vive para agradarse a sí misma, y la gente vive para agradar a los demás. Es más,
Hay gente que gasta dinero que no tiene, comprando cosas que no necesita, para apantallar a gente que ni conoce. Y si no, ve a una fiesta de cumpleaños de un niño, del compañerito del colegio donde está tu hijo, ¿no? Las mamás se desbordan a veces con unas megaparrandas que parece una boda y dices, ¿te cae? Muchas veces gastamos cosas o hacemos cosas para apantallar a gente que ni conocemos. Aquí el punto es que el ser humano tiende a buscarse agradar a sí mismo o buscar agradar a la gente. Cuando tú conoces el amor de Dios, cuando conoces a Dios en verdad, lo que quieres y en lo que estás enfocado es en servir y agradar a aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Lo que cambia una vida es a quién estás sirviendo. Y literalmente, cuando tú entiendes que has sido elegido o has sido elegida por el Creador del universo para derramar su amor, su paciencia, su bondad en tu vida, eso cambia tu vida radicalmente. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si tú crees esto, ¿sabes qué? Si tú sabes, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y sabes que tú le perteneces, que Él te compró con su sangre, que Él te quiere para Él, que el Dios Todopoderoso te anhela y quiere que tú le conozcas. Cuando te sabes elegido o elegida, hijo, cambia completamente la historia. Cambia completamente la historia. Dios, déjame decirte algo, Dios te ha elegido a ti, con tus defectos, con tus luchas, con tus debilidades. Él te ha elegido y Él en ti quiere mostrarse. Muchos he escuchado que literalmente su obstáculo para en verdad rendir sus vidas a Cristo es porque se sienten pecadores. Esa es la cláusula para poder recibir a Cristo. Hay algunas personas que dicen: ¿sabes qué? Es que yo no puedo, o sea, porque la verdad yo la he regado mucho, yo soy muy torpe, yo soy muy esto, Dices, pues bienvenido al club, lee Primera de Corintios capítulo 1. Pero aquí quiero ponerte un ejemplo muy importante. El apóstol Pedro no fue usado por Dios con poder. Y me encanta Pedro porque es un ejemplo maravilloso, porque Pedro le dice a Jesús: ¿sabes qué? No, Señor, yo contigo hasta la muerte, y si vienen por ti yo estoy ahí contigo, y hasta la cárcel iré contigo. Y Jesús lo voltea y le dice: Pedro, yo sé lo que tiene tu corazón, yo sé lo que vas a hacer. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro tal cual lo negó, a pesar de que Jesús ya se lo había advertido. Pedro lo negó 3 veces. Ahora entonces, ¿por qué, si ya Jesús sabía que Pedro le iba a negar, por qué Jesús lo eligió? Dios no lo eligió por quién era Pedro, sino por quién es Él. Dios me eligió a mí no por lo que yo soy, sino por lo que Él es y puede hacer en mí. Cuando Jesús vio a Pedro en la playa, lo que hizo Jesús no fue recriminarle a Pedro: ya ves, Pedro, te dije que me ibas a negar. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Le preparó un pescadito. Y le preparó de desayunar a Pedro. Y le dijo 3 veces, de la misma manera. ¿Cuántas veces le negó? 3. ¿Y cuántas veces le dio la oportunidad Jesús? Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Señor. Y la palabra en griego es maravillosa. Y aquí tenemos una señora que es griega. Y qué terror hablar griego enfrente de ella. Si esa materia la pasé de panzazo. Pero ¿sabes algo? La palabra en griego es esta. Cuando Jesús le dice: ¿me amas?, le está hablando de la palabra ágape,
del amor que solo Dios puede dar a nosotros. ¿Y sabes lo que le contesta Pedro? En el español se pierde porque dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: tú sabes que te amo. Y lo pone igual. Pero ¿sabes qué? Cuando te vas al original griego te das cuenta que Jesús le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: no, Señor, tú sabes que te fileo. Filos, del amor filos, que es fraternal, ¿no? Casi, pues tú sabes que yo no te amo así, Señor. Y le vuelve a decir Pedro, le vuelve a nombrar la palabra ágape. Me agapao. No, Señor, tú sabes que te fileo. Filos, o sea, yo no puedo decir que yo te amo, Señor. Y este capítulo de Primera de Pedro, en el capítulo 2, está maravilloso porque ¿sabes qué? Dios te ha elegido a ti y Dios me ha elegido a mí, no por lo que tú y yo somos, sino por lo que Él es y puede hacer en nuestras vidas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para llevar su palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo fue que Dios me adquirió a mí y te adquirió a ti? Entregando a su Hijo Jesucristo en esa cruz. Tú y yo somos pueblo adquirido por Él. ¿Para qué? Como dice ahí el versículo 9: para que anunciemos, para que hablemos, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde andábamos todos nosotros a la luz admirable. Cuando no nos importaba Dios, cuando vivíamos cada uno de nosotros en nuestros pecados, en nuestra rebeldía, en nuestra indiferencia, en que decir: ir a la iglesia, qué flojera. Estudiar la Biblia, no, hombre, eso es, mira, ya cuando yo tenga, no sé, 97 años y no tenga tantos proyectos y planes que son sumamente importantes. Y de repente cuando me decían: acércate a Dios, mira, aquí está la Biblia. No, mira, entiéndeme, yo estoy joven. En ese entonces estaba joven, tenía pelo y era delgado, imagínate. Perdóname, mira, cuando ya tenga 90 y tantos años, pues al igual me acercaré a Dios, ¿no? Pero ahorita Él entiende que soy una persona muy importante. Él entiende que mi tiempo vale demasiado. Él entiende que mis proyectos son sumamente importantes. Él entiende que ahorita es mi momento. O sea, ahorita no puedo yo estar dedicándole tiempo a Él. Cuando yo era soberbio, rebelde, inmerso en la pornografía, en fornicación, en soberbia, en orgullo, en mentiras, ahí fue cuando Dios se presentó en mi vida y me rescató y me sacó de las tinieblas del creer que yo era bueno y que yo sí conocía a Dios, porque no faltaba todos los domingos a la iglesia, porque yo le hacía el favor a Dios de ir a la iglesia creyendo que Él me necesita. Como si pasara lista: ok, ya cumplió mi hijo, check. Ahora sí, haz toda la semana lo que tú quieras, pero el próximo domingo te espero aquí a tal hora para pasar lista. Por favor, como si Dios nos necesitara. Él no nos necesita, nosotros. Y ahí yo, en las tinieblotas, nuestro Señor Jesús, mi Señor, mi Salvador, me alcanzó y me cambió de las tinieblas a la luz admirable, a darme cuenta que Él me ama, que Él me perdona y que en Él hay una nueva vida. Y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios te ha apartado para Él, y Dios quiere apartarnos a cada uno de nosotros para Él. Que no vivamos una religión, sino que vivamos una relación verdadera con Él. Y Juan capítulo 17 dice: nuestro Señor Jesús, cuando está orando al Padre, le dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquel que se lleva de a cuartos con el mundo y se deleita en el mundo y ama este mundo, tiene sus días contados. Pero aquel que cree, que vive y que se aparta para aquel que dio su vida por nosotros, tiene vida eterna en el Hijo de Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor Jesús. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo cuando Pilato lo estaba cuestionando, diciendo: Poncio Pilato, ¿qué no contestas a todo lo que dicen de ti? ¿No te vas a defender a todo lo que dicen de ti? Y nuestro Señor Jesús, todo flagelado, todo golpeado, todo latigueado, preso, quedaba callado. Y de repente Poncio Pilato le dijo: ¿qué no sabes? Que yo tengo la autoridad para crucificarte, o tengo la autoridad para liberarte. No me contestas nada. Y Jesús le dijo: tú no tendrías autoridad si no te fuere dada por mi Padre que está en los cielos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Pero lo que dice Jesucristo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Amigos y familia, nuestra casa está allá arriba, no aquí. Nuestra esperanza está allá arriba, no aquí. Todo lo que está aquí se va a terminar. Todo lo que vemos, todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes comprar, todo lo que puedes adquirir, todo se va a quedar aquí. Este estuche, que aunque parece mono de peluche, un día se va a guardar y se va a echar a perder. Este es un traje que Dios nos prestó temporalmente, antes de regalarnos por la sangre de su Hijo pagada en esa cruz, para darnos vida eterna y perdón de pecados. Y el día que yo cierre mis ojos en este mundo, Dios va a revestir y voy a dejar este traje, gracias a Dios, y Dios me va a revestir con un traje nuevo, con un nuevo cuerpo incorruptible, perfecto. Nuestra casa no está aquí, nuestra casa está allá arriba. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se pongan tristes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Él tiene una morada para nosotros allá arriba. ¿Y de qué color es? Morada. Y nuestro Señor Jesús dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos, apártalos en tu verdad. Y luego que dice aquí su palabra, dice: tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿Sabes qué? El propósito por el cual tú estás aquí es para hacer luz, para compartir y dar testimonio de quién habita en tu vida, quién salvó tu vida, quién perdonó tu pasado y quién te ha dado una nueva vida. Por eso estamos aquí. No pertenecemos aquí, no somos de aquí. Nuestras maletas están hechas. En cualquier momento, si el Señor viene por mí, yo sé a dónde voy, yo sé a quién le pertenezco. ¿Lo sabes tú? Y esto es un privilegio, saber que Dios me ha apartado para Él, que Dios me ha llamado su hijo, que me ha perdonado. Es un privilegio, es un honor que presumo. Y cuando es clásico, ¿no? Estás en una reunión de trabajo, o estás en el trabajo, o estás en cualquier lugar, y de repente empieza la plática y todos voltean a verte, se te quedan viendo y te dicen: ¿eres cristiano? Y no falta el que: no, yo nada más, yo paso por ahí a veces. ¿Saben lo que yo les contesto? Les digo: yo sí, tú no. ¿Neta? ¿Todavía no? ¿Por qué? No, me tienes que contar. ¿Por qué todavía no? ¿Es en serio? No, me estás cotorreando. ¿En verdad todavía no le has entregado tu vida a Cristo? ¿Es en serio? Y ya se quedan así como: no, bueno, cambiemos de tema. No, tú lo sacaste, compa. No le saques, que no te dé frío. Es un privilegio saber que Dios nos ha apartado para Él. Es un privilegio saber a quién le pertenecemos. Es un privilegio que hemos sido comprados por la sangre del único Hijo de Dios, para perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Es un honor, es un privilegio. No somos igual a los demás. Como los levitas, hemos sido apartados para Él. Y te voy a decir algo muy triste. En Primera de Samuel, en el capítulo 8,
En Primera de Samuel, en el capítulo 8, pasó un acontecimiento horrible que el día de hoy se están viviendo en todo el cuerpo de Cristo, en cientos de iglesias, aquí mismo también. ¿Sabes lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 8? El pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel: habla con Dios y dile que nos levante un rey como todas las naciones. Queremos ser igual a todas las naciones. Queremos ser igual a todas las naciones. ¿Y qué fue? Fue precisamente Samuel y le dijo en el versículo 7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Le dijo Jehová a Samuel: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Sabes cuál fue el grave error, el gran pecado del pueblo? Querer ser igual a todos, cuando Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha apartado para no ser iguales. Y es triste ver que en las iglesias, es triste ver que gente que ha escuchado el evangelio ama ser igual a los demás. Jóvenes que se quieren vestir como los que no conocen a Cristo, ir a las fiestas, hablar como ellos, tomar como ellos y parecerse más a este mundo y alejarse más de lo que Dios nos ha dado. Quiero ser igual a los demás, quiero bailar igual a los demás, quiero vestirme igual a los demás, quiero ser como los demás. Cuando Dios nos ha escogido para Él, cuando Dios nos ha hecho diferentes a través de su preciosa palabra, no podemos ser igual. Tenemos que ser luz, tenemos que ser ejemplo de integridad, de trabajo, de responsabilidad, de veracidad, de ser libres de adicciones, de tener claras nuestras convicciones de lo que es correcto e incorrecto en base a la palabra de Dios, y no querer ser igual a los demás. Y es curioso que se acercan desde hace muchos años jóvenes y me dicen: ¿es pecado ir a un antro? ¿O es pecado hacer esto? ¿O qué va a pasar si yo hago esto? Y siempre me preguntan: ¿qué tanto me puedo acercar al fuego pero sin quemarme? ¿Qué tanto puedo estar bailando el Noa Noa pero seguir siendo cristiano? ¿Por qué nadie me dice: oye, ¿podría estar orando toda la noche? Oye, ¿crees que pueda estar meditando en la palabra toda la mañana? O sea, nadie me dice eso. Todos dicen: ¿qué tanto puedo acercarme y ser igual a los demás? No somos igual a los demás. No tenemos que ser igual a los demás, porque entonces, ¿qué ejemplo vamos a hacer? ¿Qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas si la luz pierde su brillo? Si la sal pierde su sabor, dice Jesús que solo sirve para ser pisada. Y vemos tristemente que dentro de las iglesias, dentro de los que han escuchado el evangelio de Jesucristo, siguen creyendo y queriendo ser como el mundo, hablar como el mundo, bailar como el mundo, escuchar la música, las películas y hasta los apodos que se ponen porque todos se llaman igual. No somos de este mundo. Tenemos que ser ejemplo de luz, de integridad, no jueces, no juzgar, pero ser diferentes. Ser diferentes. Y en este mundo no hemos entendido algo. Amigos, familia preciosa, quiero que escuches muy bien la lista que te voy a dar del anhelo del corazón de todo ser humano en este mundo. Anhelamos estudiar en las mejores universidades, en las mejores escuelas. Después, ya que terminas tu universidad, tener un buen trabajo. Y después comprar una bella casa. Y después tener un buen auto. Y después anhelas casarte. Después tener hijos, darles una buena vida, viajar, tener vacaciones. Después una buena jubilación. Y queremos que cuando muramos, morir dormidos. ¿No? Está chido eso.
y después ir al cielo. Ese es el anhelo de todo ser humano, esa línea. Y Dios, ¿cómo impacta? Y Dios, ¿dónde está en nuestro plan, en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Dios? Porque el día que nuestro corazón dé el último latido y yo me acueste en ese ataúd, donde todos nosotros vamos a acostarnos un día, tarde o temprano, el Rey de Reyes y Señor de Señores estará sentado en su trono y nuestras vidas estarán delante de Él. ¿Qué lugar ocupó Cristo en nuestras vidas? ¿Tiene algo de malo soñar todo esto? No, no tiene nada de malo, pero tiene todo de malo cuando ese es tu plan de vida. Podemos hablar precisamente de una pérdida, de una desgracia. John Piper puso un ejemplo maravilloso hace muchos años y se los voy a parafrasear. Tal vez tú has escuchado de gente que ha muerto por el Evangelio de Jesucristo. Todos, yo creo que muchos de nosotros vimos claramente esos videos de terror cuando son decapitados un grupo precisamente de cristianos en las playas. No sé si fue en Pakistán o en un país árabe. Y los del Islam decapitaron a una fila enorme en la playa del mar. Y ves cómo la sangre va corriendo. Es un video súper horrible. Y uno dice, es una tragedia. Y veía los comentarios y dicen, esto es una tragedia. Y es una tragedia. Y te voy a poner en la otra cara de la moneda a un hombre que vive toda la lista que les acabo de contar. Estudió en buenos colegios, luego en buenas universidades, luego tuvo un muy buen trabajo, luego después de un buen trabajo compró una buena casa, un buen carro, y luego se casó y tuvo hijos y les dio viajes, les dio descanso. Luego él se jubila y se jubila bastante bien, y después dedica el resto de su vida a viajar o a jugar cricket o a jugar tenis, y muere. Uno diría, esta historia es chidísima, esto es un caso de éxito. Y la otra es una tragedia. ¿Qué es una tragedia delante del hombre y delante de Dios? Delante de Dios, una tragedia es vivir para ti y cuando mueras, tu vida no valió nada. ¿Qué le vas a decir a Dios? Mira lo que te presento, Señor. ¿Ya viste la casa que compré? ¿Ya viste el carro que compré? ¿Ya viste el perro tan obediente? No hacía pipí en la casa. Es maravilloso. ¿Qué le vas a presentar? Pero en cambio, aquellos que murieron, ¿sabes por qué murieron? Por estar predicando aquel que dio su vida por nosotros. Delante de Dios, ¿cuál es una tragedia? Delante de Dios, una tragedia es una vida perdida. Dios ha depositado en ti tiempo, influencia sobre gente, recursos económicos, ha invertido en ti. Ahora dime una cosa, la inversión que Dios ha hecho en ti, ¿le ha traído algún fruto a Él? No hay algo más importante que saber que todo lo que tú y yo vemos es temporal, que tu vida valga la pena para aquel que dio su vida por ti. Mateo capítulo 13 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y este mensaje, lo primero que alguien dice es, claro que sí, ese tesoro es mi Dios y yo dejo todo y vendo todo para ganarlo a Él. Otro dice, en esa perla de gran valor es Dios, que yo fui y vendí todo lo que tenía y compré a Él, mi relación con Él. Y ponen a Dios, a Jesús, como ese gran tesoro o como esa gran perla de valor.
Esa interpretación yo no la discuto, pero hay una más importante interpretación de este pasaje. Y quiero que te la grabes y pon mucha atención a lo que te voy a decir. Ese gran tesoro que estaba escondido en un campo y que al encontrarlo un hombre de alegría va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y tener ese gran tesoro. Ese gran tesoro eres tú. Y el que te ha comprado es el Hijo de Dios, y el cual lo entregó todo y lo perdió todo en esa cruz para tenerte a ti. Y el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Déjame decirte algo, tú eres esa gran perla de gran valor para aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Él lo entregó todo por ti. Él lo dio todo por ti. Él no escatimó absolutamente ni una gota de su sangre. La derramó totalmente en esa cruz. Entregó su cuerpo a ser flagelado, destruido, para comprarte a ti, para perdonar tu pecado. Tú fuiste esa gran perla. Tú fuiste ese gran tesoro para Cristo Jesús. Tú y yo somos ese tesoro para Él. ¿Quién valora así tu vida? ¿Quién valora así tu vida? Y si tú eres ese gran tesoro que Él compró, ¿cuál va a ser tu respuesta? Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. El versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién valora así nuestras vidas? ¿Quién valora así tu vida? Todo lo que tú y yo hagamos terrenalmente se va a quedar aquí. Y a veces damos nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Aún a veces las mismas familias se pierden por trabajos o por posiciones muy importantes, que a final de cuentas, al final de nuestros días, ese trabajo o eso por lo que diste tu vida no valió la pena. Y a veces con la mano en la cintura te pueden despedir y decirte gracias. Esa empresa por la cual diste tu vida. Pero hay uno que dio su vida por ti, que te ama, que te valora como nadie y que tiene una perspectiva eterna de las cosas y no temporal. Es aquel que dio su vida por mí y por ti. Es aquel que perdonó nuestros pecados, que nos ha dado vida nueva en Él, que nos ha dado una nueva oportunidad. Es aquel que nos ha separado para Él. ¿O ignoras que aquel que te creó te anhela celosamente? Te anhela, te ama. ¿A dónde vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir si Él solo tiene perdón de pecados? Nadie más puede perdonar nuestro pasado. ¿A dónde más vamos a ir? Que tu vida valga más. ¿A dónde vamos a ir?
El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y a Él lo hacemos a un lado, porque nuestras vidas y nuestros planes y proyectos y trabajo son muy importantes. Ignorantes y tontos, rebeldes, hijos berrinchudos, cuando Dios lo único que quiere es abrazarnos, como Jesús delante de Jerusalén cuando estaba entrando en el domingo de Palmas. Mientras todos lo estaban recibiendo con palmas y bendito el que viene en el nombre del Señor, Hijo de David, Jesús delante de ellos se puso a llorar y a llorar y a llorar y decía: oh Jerusalén, si tú supieras todo lo que es para tu bien, para tu paz. ¿Cuántas veces te quise tomar entre mis brazos, entre mis alas, pero tú no quisiste? Fuiste rebelde. Por lo tanto, vendrán días difíciles sobre ti. Él lo único que anhela es tomarnos entre sus brazos, abrazarnos, cuidarnos, guiarnos y decirnos: tú eres diferente, tú eres especial, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Por qué quieres ser igual a los demás? ¿Por qué quieres ser como aquellos que no conocen a Dios? ¿Por qué quieres deleitarte como aquellos que son rebeldes a Dios? Él te quiere abrazar, te quiere cubrir, limpiar. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El Salmo 103 nos ubica y nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros. Y dice el Salmo 3 versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. No hay un lugar, amigos y familia, que tu vida valga la pena que no sea en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro lugar, amigos y familia preciosa, que lo que tú eres, que lo que tú tienes, que lo que tú haces tenga trascendencia eterna que en Cristo Jesús. No hay. Todo lo demás es temporal y se va a terminar. Todo. Pero en Él y para Él todo tiene una perspectiva eterna de las cosas. Todo. Que tu vida valga la pena para Él, que tu vida cuente para Él. La mejor inversión que tú puedes hacer
es sembrar tu vida entera en Él. Fuera de Él todo es temporal y nada va a saciar, nada va a saciar. No importa cuántos novios o novias tengas, no importa cuánto sexo tengas, no importa cuánto alcohol y fiestas, amigos tengas, no importa cuánto éxito, dinero, diplomas, conocimiento adquieras, nada va a saciar y nada le va a dar sentido a tu vida. Él te ama, Él te ha escogido y hoy te está diciendo: ven a mí, ven a mí, ven a mí. No quieras ser igual a todos los demás. Deja que Dios y su palabra transformen tu pensamiento, tu carácter, toda tu vida, y que Él haga de ti una nueva creación. No hay otro lugar donde tu vida valga más la pena que solo en su voluntad. Él es nuestra mejor inversión. Él es nuestra mejor inversión. Que tu vida valga la pena para Él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y canta esta canción conmigo. Cántale esta canción a Él. Y la canción dice: darte mi vida, Cristo, es la mejor decisión que pude hacer. Darte mi vida, Cristo, darte mi vida, Cristo, darte mi vida, Cristo, fue la mejor decisión que pude hacer. Otra vez canta: darte mi vida, darte mi vida, Cristo, darte mi vida, Cristo, darte mi vida, Cristo, fue la mejor decisión que pude hacer. En tu amor estoy seguro. En tu amor estoy seguro. De tu perdón yo nunca dudo. De tu perdón yo nunca dudo. En tu amor estoy seguro. Fue la mejor decisión que pude hacer. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. En tu amor estoy seguro. En tu amor estoy seguro. De tu perdón yo nunca dudo. En tu amor estoy seguro. La mejor decisión que pude hacer. Ahí en tu lugar, si quieres entregarle tu vida a Cristo, cierra tus ojos simplemente. Si has entendido que has sido apartado para Él, siembra tu vida entera en Él.
graba de que todo lo que hagas para Él tiene repercusión eterna. Que Dios entregó a su único Hijo por ti, no para que sigas viviendo igual, sino para que vivas ahora conforme a su preciosa palabra, sus mandatos. Que Él ha roto las cadenas que te tenían atado o atada a esa relación, a esa adicción, a esas amistades. La cruz de Cristo y la sangre del único Hijo de Dios derramada rompe todas las cadenas y te ha hecho libre. Y te ha dado su Espíritu Santo para que seas libre, no para que vivas en temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud ni de temor, sino de amor, de dominio propio, de libertad, de poder sobre el pecado. Si viene una voz a tu vida que dice no vas a poder, no vas a poder, no es cierto, no le creas. Él dio su vida por ti para que seas libre, para que vivas para Él, en Él. Has sido apartada, has sido apartado para Él. Él te ha comprado con su sangre, ha derramado su Espíritu Santo en ti para que seas libre. Vive como libre, piensa como libre, habla como libre, actúa como libre. No regreses a esa esclavitud. El sacrificio fue hecho, fue perfecto. El Cordero fue sacrificado y ha resucitado con poder y con gloria, y ha derramado su Espíritu sobre ti para que no vuelvas a esa esclavitud. Entrégate a Él. Y ahí en tu lugar, ponte en pie, levanta tus manos y dile: soy libre en ti, Señor. Me has hecho libre, Señor. Soy libre en ti, me has hecho libre, Señor. No más vuelta atrás. No más vuelta atrás. Y así como tú apartaste a los levitas para ti, para tu servicio, así nos has apartado como tus hijos, como tus siervos, para vivir en ti y para ti. Y ahí en tu lugar, dile: soy libre, tú me has hecho libre. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Y yo creo que te pertenezco. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Fue la mejor decisión que pude hacer. En tu amor estoy seguro. En tu amor estoy seguro. En tu perdón yo nunca dudo. En tu amor estoy seguro. Fue la mejor decisión que pude hacer. Fue la mejor decisión que pude hacer. Fue la mejor decisión que pude hacer. Vive como libre. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es en Él, por Él y para Él.
Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos primero Dios en los estudios bíblicos Machines, 8 de la noche, y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.